Hola, soy Juan Ramón Liébana y del Departamento de Asesoría de la Federación de Empresas de La Rioja me piden que explique brevemente el contrato menor, que es el contrato que se regula en la Ley de Contratos del Sector Público como forma en que pueden contratarse las obras de valor estimado inferior a 40.000 euros en los contratos de obra y con valor inferior a 15.000 euros en los contratos de servicio y suministro, ¿vale? Es valor estimado que con carácter general ha sufrido una modificación respecto de la legislación anterior, que se establecía los límites en 50.000 para los contratos de obra y 18.000 para los contratos de servicio y suministro, y además una modificación importante porque antes hablaba del resto de los contratos, por lo tanto incluía todo tipo de contratos en contratación menor. Ahora, sin embargo, ese valor estimado de 15.000 euros para los contratos de servicio y suministro parece que deja fuera determinados tipos de contratos, por ejemplo los contratos artísticos. Las cuestiones que hay que tener muy en cuenta a la hora de plantearse licitar a este tipo de contratos menores es que estos contratos no pueden tener una duración superior a un año, ni tampoco pueden prorrogarse. Esto es especialmente importante en los contratos de obra y en los contratos de servicio, en los contratos de suministro menos. Y en todo caso eso obliga al órgano de contratación a ser muy diligente a la hora de establecer las previsiones y los controles que establecen para los contratistas durante la ejecución del contrato. ¿Cómo es el procedimiento de estos contratos menores? Pues es extremadamente sencilla. Estos contratos pueden adjudicarse directamente a cualquier empresario que acredite capacidad de obrar y que cuente con las habilidades necesarias para realizar la prestación, la obra, el servicio o el suministro que se esté contratando, ¿vale? ¿Qué documento es necesario aportar en el expediente de contratación menor? ¿Qué se le pide a la empresa? Pues también los requisitos técnicos, los requisitos formales son bastante simples, ¿no? En primer lugar, el expediente tiene que contener el informe motivado del órgano de contratación y ese informe tiene que justificar la necesidad del contrato y el justificante de que no se está fraccionando el objeto del contrato, ¿vale?, que lo prohíbe la ley, que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o colectivamente superen la cuantía de los 40.000 en contratos de obra o 15.000 en servicio de suministro, y luego haremos unas reglas especiales, y eso tiene que estar perfectamente justificado por el órgano de contratación. Luego se tiene que aportar el gasto que se va a ejecutar, se tienen que incorporar las facturas al expediente y por último tiene que añadirse el presupuesto, en el caso de los contratos de obra, el presupuesto de obra, el proyecto de obra cuando la obra requiera proyecto, en fin, y en su caso el informe de la oficina o de las unidades de supervisión cuando el trabajador cuando el trabajo tenga que ver con estabilidad, seguridad, estanquidad de la obra, etcétera, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con las cuestiones de seguridad de la obra, ¿vale? Como los contratos menores son los más simples de los que regula la ley de contratos, el órgano encargado de supervisar la ejecución de los contratos menores va a ser el propio órgano de contratación, que además de supervisarlo también va a justificar el cumplimiento de los requisitos que acabamos de decir y que se deben de incorporar al expediente, ¿vale? En cuanto al tema de la publicidad, en principio los contratos menores no tienen por qué publicarse en el portal del contratista, en el perfil del contratista, basta con la obligación que sí que corresponde a la Administración de publicar anualmente un listado de los contratos menores que ha ido adjudicando, el informe es trimestral, indicando el objeto del contrato, la duración del contrato, el importe de adjudicación, también incluyendo el IVA, en su caso, la identidad del adjudicatario, etcétera, ¿vale? Con la única excepción de los contratos muy menores, de menos de 5.000 euros, que eso van con capacidad, tiene la Administración la capacidad de contratarlos con anticipos de caja y no hay ningún problema, ¿vale?
Este sería con carácter general el marco normativo del contrato menor, de público menor. Luego existen una serie de supuestos especiales, ¿vale? Con carácter general, la ley regula que en determinados obras, servicios y suministros, sobre todo servicios y suministros, se pueden centralizar los contratos cuando se establece una central de compra pública. Entonces ya no se aplica este régimen. Existe otra especialidad que no entra dentro de este supuesto, son los supuestos de contratos de prestación de actividades docentes en el sector público, ¿vale? Los cursos de formación, perfeccionamiento de personal, coloquio y demás no pueden regularse por contrato menor, y tampoco los contratos de acceso a bases de datos o la suscripción a publicaciones periódicas, etcétera, recurrentes, ¿vale? Porque se entiende que estos son contratos muy recurrentes y que puede pues eso, ir al encadenamiento de contratos, ¿vale? Y la última cuestión que es importante tener en cuenta, y esto sí que es importante tener en cuenta respecto a los contratos menores, es que la Ley de Contratos del Sector Público establece como novedad desde el año 2017, pero novedad, un límite importante, y es que no se puede adjudicar contratos menores a un contratista, a una empresa, por importe superior a 40.000 euros en obra o a 15.000 en servicio o suministro en el plazo de un año, ¿vale? No se pueden suscribir contratos menores que individual o conjuntamente superen esos límites económicos de los contratos menores. Claro, el problema es que aquí surgen una serie de dudas. ¿A qué se refiere ese plazo de un año? ¿A un año natural? ¿A un mismo ejercicio presupuestario? Aquí hay una serie de dudas. Dudas que se han intentado solucionar pues de distintas maneras. Por una parte, el primero que se pronunció fue la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón, que hizo una interpretación muy restrictiva y que decía los contratos menores que incluía dentro de esa prohibición a los contratos menores de la misma tipología aquel que hubiera adjudicado de manera sucesiva, de tal manera que un órgano de contratación solamente podía adjudicar a una empresa es un único tipo de contrato, de ese tipo de contrato, ¿vale? Y durante el ejercicio anualidad presupuestaria, con lo cual se limitaba muchísimo. Sin embargo, la Junta Consultiva de Contratación del Estado sí que realiza una interpretación menos estricta, ¿vale? De tal manera que, de acuerdo con la Junta Consultiva Estatal, entiende que el objetivo de esta limitación de la contratación en el plazo de un año tiene que ser no alterar el objeto del contrato con el fin de defraudar esos umbrales. Y, en consecuencia, es posible celebrar otros contratos menores con el mismo contratista previa justificación cuando las prestaciones sean cualitativamente diferentes y no formen una unidad. Y, en último lugar, también concluye la Junta Consultiva Estatal que se pueden celebrar dos contratos equivalentes cuando haya transcurrido más de un año desde la aprobación del gasto. Es decir, la regla general que aplicamos aquí es 12 meses de fecha a fecha. Si me adjudican un contrato el 18 de julio del 25, pues echamos un año hacia atrás hasta el 18 de julio del 25, sumamos los contratos y ahí tenemos que llegar a los límites que establece la norma, ¿vale? Esos son criterios de interpretación. Sí es verdad que están bastante extendidos, sobre todo este último de la Junta Consultiva Estatal, que pueden modificar las comunidades autónomas, pero que en general aplican. Pero que supone una restricción seria a que las empresas puedan trabajar con mucha intensidad los contratos menores, y que hay que tener en cuenta a la hora de licitar este tipo de contratos. Para cualquier otra duda, pues estamos a vuestra disposición en el Departamento de Asesoría de la Federación de Empresas de La Rioja. Muchas gracias.